se repite. Pero la frase por ahí que puede sonar a confusión, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Todo viene de ti, sabemos que todo procede de Él, como dice Romanos 11:36, todo es de Él, por Él y para Él. Pero la frase, todo vuelve a ti. La Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, cuando estemos adorando al Señor, vamos a estar con las coronas, lo que Dios nos va a dar, los galardones. Pero aún así, en el momento de la alabanza, vamos a rendir esas coronas ante el trono de gracia. Al fin y al cabo, todo lo que Dios nos da, se lo vamos a devolver. Por eso, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Por eso, tuya es la gloria. Hermosa letra. ¿Ya estamos? Muy bien, Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidos una vez más a los que estamos aquí, a los que por ahí nos pueden llegar a ver en vivo o vean este video después. Espero que sean bendecidos en esta mañana con la palabra de Dios. Invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Tesalonicenses. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo de la venida del Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra leída. Gracias por permitirnos tener este libro santo, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice esta palabra, a no movernos de lo que tú nos has enseñado. Como dijo Martín Lutero, a menos que se me convenza con la Escritura, no cambiaré mis perspectivas. Mi mente está anclada a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como este hombre que has utilizado para transformar el mundo cristiano. Quita, Padre bendito, del orador toda soberbia, toda altivez. Señor, que no sea mi carne por el conocimiento, por la sabiduría, sino sea tu espíritu hablando al pueblo, Señor. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, a modo de introducción podemos reflexionar, podemos decir, cuando la gente habla, cuando hablamos el tema de la venida del Señor, ¿sí?, el fin del mundo, por lo general la gente siempre está dispuesta a creer cualquier cosa, lo que venga. Recuerden, a ver, el año 2000, un nuevo siglo, se venía el fin del mundo. No pasó nada. ¿Cuánta gente se ha matado porque tenía miedo a lo que iba a venir? La profecía maya del 2012, el fin del mundo, nada. Las otras veces me han mandado en Reels en Instagram, no me acuerdo quién fue, si fue José o fue alguno de mis hermanos biológicos, que decían que el arrebatamiento, el día que Cristo iba a venir a buscar la iglesia, iba a ser el 27 de septiembre de este año. Y aquí estamos. Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, la gente siempre puede llegar a temer o pensar cualquier cosa. Pero los creyentes a veces caemos en eso. ¿Y por qué? Por no estudiar con cuidado lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos, de estos sucesos. Y si vamos al texto bíblico, parece que los tesalonicenses estaban en eso. O sea, no es que nos pasaba a nosotros también, a los tesalonicenses también les pasó. O sea, le dijeron algo falso sobre el fin del mundo y ellos, algunos, no todos, no sabemos cuántos, pero algunos,
se empezaban a sentir alterados. Ahora, la pregunta que nos tiene que surgir es, ¿qué idea falsa circulaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que les habían dicho para que pervirtiera la paz de la congregación? Pablo no nos dice mucho al respecto, pero menciona que el día del Señor está cerca. ¿Sí? ¿Qué hemos leído? El verso 2, que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, como hemos visto cuando estudiamos 1 Tesalonicenses, puede significar los tiempos finales del mundo y varias señales que eso tiene que traer, ¿sí? Y eso va a terminar con el regreso de Cristo y la destrucción del universo y el juicio final. Ahora bien, este entendimiento del día del Señor, los tesalonicenses habían escuchado el rumor que el Señor había venido. Por eso es que Pablo sale al cruce y dice, no, antes de que venga Cristo tienen que pasar estos sucesos. Y todavía no habían pasado. Entonces, si iniciamos ya en el texto, vemos que en nuestra versión dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. En el texto griego, esto está invertido. Primero empieza, os rogamos, hermanos, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Por qué empieza así? Porque con todo lo que Pablo viene hablando en el primer capítulo, ¿sí? Recordemos que viene dándole la gloria a Cristo. Entonces, Pablo pone su autoridad, por decirlo de alguna manera, en forma de ruego, en forma afectiva, y no una orden como diciendo hagan esto, sino por favor, les rogamos, ¿sí? O requerimos, como sería la palabra correcta en el griego. Entonces, lo hace como un ruego, pero dentro de ese ruego les da una advertencia. El tema de la advertencia se relaciona con algo que va a pasar, ¿sí? Respecto, esa palabrita respecto tiene la idea de acerca de, o por lo que se refiere a, entre otros significados parecidos, ¿sí? Eso quiere decir que, mis hermanos, por favor les pido que tengan en cuenta lo que se refiere a la venida de Cristo. Ese es el sentido del primer verso, básicamente. El tema en cuestión es la venida del Señor, como dijimos, que se ve en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos leído ya todo eso? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos resucitarán primero, y los que quedamos vivos nos encontraremos, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. ¿Sí? Por ejemplo, R.C. Sproul, en su Biblia de estudio, dice, el doctor R.C. Sproul, un teólogo, se considera que es uno de los mejores teólogos de nuestra época, partió con el Señor en el año 2017 ya, tremendo, los recomiendo que lo escuchen. Dice así en su Biblia de estudio, al parecer Pablo está uniendo el tiempo de la venida de Cristo y el arrebatamiento con el día del Señor. ¿Sí? Para Pablo es la misma cosa. Y tiene 1 Tesalonicenses 5.2, 1 Corintios, Filipenses, creyentes con el Señor, es la palabra reunión. O sea, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La palabra que se traduce reunión tiene la idea de reunir en un lugar. Entonces, ¿a dónde, qué dice Tesalonicenses? ¿A dónde nos vamos a reunir con el Señor? 1 Tesalonicenses 4.17. Lo cité hace un momento. En el aire, exactamente. Nuestra reunión con el Señor va a ser en el aire. ¿Sí? Entonces la reunión de los creyentes con el Señor será en el aire y ahí es donde se produce el arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, si seguimos avanzando al verso 2, no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. La frase mover fácilmente tiene la idea de estar en pie frente a un terremoto. Macana, ¿quién se va a poder mantener firme en un terremoto?
Pero esa es la idea, eso es lo que Pablo está queriendo decir. Cuando te venga un sacudón doctrinal, usted permanezca firme. O, otro significado, que una embarcación se soltara del ancla en medio de una tormenta. Saben que las anclas es lo que nos mantiene firme al barco, pero en una tormenta se rompe, se suelta y queda a la deriva. Entonces tienes que tratar de mantenerte firme igual frente a las circunstancias. Samuel Pérez Milo, por ejemplo, dice que la idea es clara: los creyentes no se dejen mover literalmente de la mente, es decir, la forma de pensar. Está advirtiendo a los creyentes que tengan estabilidad, que no se dejen mover fácilmente de la enseñanza recibida. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si vemos Efesios 4:14, vemos que el apóstol Pablo le dice a los efesios que son como niños espirituales, que son fácilmente arrastrados de un lado a otro por todo viento de doctrina. ¿Sí? Tanto en Efesios como en este pasaje que estamos leyendo, se refiere a la inestabilidad o a la inmadurez bíblica. Por eso siempre desde acá, desde este lugar, desde el púlpito, esté quien esté, enfatizamos la idea de escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Y ya vamos a llegar a algo muy importante, que es tanto para el predicador como para la iglesia. Entonces, ¿cómo corregimos esa inmadurez, esa inestabilidad? Mediante el crecimiento en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, los niños, dice, son incapaces de distinguir correctamente el valor de las cosas y a veces no disciernen aquello que puede hacerles daño. Entonces, por eso Pablo compara a los creyentes con los niños espirituales. Se van a meter en cualquier lado. Por eso siempre les digo, hermanos, no podemos decirle amén a todo. No podemos decirle amén a todo lo que escuchemos, porque en la frase diga Dios, Jesús, Cristo, le digamos amén. Dios nos dio un razonamiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transformad por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Entonces, Dios nos dio la mente, usemos la mente para analizar lo que se está diciendo. Y no porque tenga la palabra Dios, Cristo, Jesús, salvación, digamos amén. Mucho cuidado. Por eso Pablo les advierte a los tesalonicenses del peligro de ir a la deriva, como un juguete en todo viento de doctrina insana. Pero si notamos algo, si prestamos atención, no está hablando de una imprecisión doctrinal, es decir, de una doctrina que por ahí se entendió mal, sino una falsa doctrina a secas. Los falsos maestros enseñando cosas que están súpermente erradas. Como por ejemplo, Cash Luna. ¿Cuánto escucharon a Cash Luna diciendo que somos Jehová Juniors? Sacando un texto fuera de contexto. Es una herejía decir que nosotros somos mini dioses. Entonces, casos así. Volviendo a citar a Samuel Pérez Milos, dice: en el pensamiento del apóstol está el mundo del que surgen vientos continuos de doctrinas fundamentadas de enseñanza de hombres, que soplan sobre la iglesia, agitando la paz que debiera ser su expresión visible, o mueve a quienes tienen poca solidez en la fe, porque no están firmemente anclados en la palabra. Mis hermanos, la iglesia tiene que estar firme en sus bases doctrinales. Todos estamos de paso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí, Dios saca. Una vez escuché un testimonio y decían: gracias a Dios creo que acá no pasa, pero tenemos que seguir a Dios y no al hombre, y no al pastor. Porque si idolatramos al pastor, Dios puede sacarlo del medio para que aprendamos a depender de Dios, no del pastor. Creo que acá no pasa esto, pero aún así a lo que quiero llegar es que por ahí Dios puede sacar al líder de este lugar, y esté quien esté y venga otro. Ustedes tienen que ver qué es lo que va a predicar. Hablando de que venga uno de afuera, ¿no? Si queda uno de la casa, no hay problema, porque está comiendo la comida de la casa. El tema es que venga de afuera.
Y ustedes tienen que permitir o no permitir que se haga o que se enseñe de tal o cual forma, porque ustedes conocen, porque tienen la base. ¿Se entiende? Entonces, no estén confiados en que mi persona está y es el que les enseña. Es responsabilidad de ustedes también en sus casas. Cuando quieran podemos hacer un taller para obtener literatura, para cómo estudiar un texto bíblico. Pero todos, desde el más chico al más grande, tienen que saber. El arte de estudiar un texto bíblico no es solo para los pastores que enseñan. Todo cristiano tiene que saber hacerlo. Entonces, la única defensa para este continuo acosar del mundo es la madurez en la fe. ¿Y cómo maduramos en la fe? Por medio de la palabra. Entonces, así se puede resistir el espíritu de la falsa enseñanza. ¿Amén? Continuamos. El texto sigue diciendo, ni os conturbéis. La palabra conturbéis, o lo que el texto griego realmente dice, no se alarmen, tiene la idea de ruido de voces, ruido confuso, susurro, de modo que expresa la idea de estar en un estado de excitación nerviosa. Estamos nerviosos, estamos alterados. El contexto en el que estamos en Tesalónica, ya les digo si recuerdo, más o menos 60 años después de Cristo, estamos ahí en Tesalónica y nos dijeron que ya vino el Señor. Entonces, estamos nerviosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me fui con el Señor? Si soy salvo, ese es el contexto. Ahí estamos. Entonces, es una excitación nerviosa. Por eso el apóstol Pablo sale al cruce diciendo que esa era una enseñanza incorrecta. Y esto nos enseña a nosotros, a la iglesia, y a esto quería llegar. Y a los predicadores que subimos a este lugar, que tenemos que manejar la misma doctrina, la misma enseñanza. Porque, por ejemplo, hoy subo yo y les digo, la Biblia dice que las mujeres no tienen que pintarse ni usar aros. La próxima reunión sube el hermano Ramón y dice, la Biblia dice que las mujeres no deben pintarse, pero sí usar aros. Y en la otra reunión sube José y dice, la Biblia dice que la mujer sí puede pintarse y usar aros. Entonces, desde un mismo púlpito, gente de la casa están dando 3 enseñanzas completamente distintas. Eso genera un malestar en el pueblo. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice lo correcto? Entonces ahí es donde ustedes, por eso les digo que como iglesia también tienen que estudiar la palabra. ¿Se entiende? Entonces usted va a venir y me va a decir a mí, hermano, discúlpeme, pero la Biblia dice esto y esto y esto, me parece que usted está equivocado. La Biblia sí nos permite a las mujeres pintarnos y usar aros. Eso, por dar un ejemplo. Entonces, por eso, ustedes analicen lo que se predica desde acá. ¿Sí? Y van a ver que estamos o no en la misma línea. Entonces, el origen de esta doctrina, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. El espíritu de esta doctrina, el origen de esta doctrina incorrecta, dice la Biblia que viene de 3 fuentes. ¿Y cuáles son? Espíritu, palabra y carta. Cuando hablamos del espíritu, se refiere a mensajes proféticos. Se refiere a mensajes proféticos, es decir, profecías, Dios me dijo, pero no vienen en realidad de una revelación divina, sino que son pensamiento humano. Y pretendían en esa época, o hoy también, pretenden ser revelaciones divinas. Y cambiaban la doctrina que había enseñado el apóstol. Y eso es lo que generaba inquietud dentro de la congregación. Como que vengan a este lugar y digan,
veo de parte del Señor la iglesia llena. A mí sinceramente en lo personal me da miedo. En la iglesia donde yo nací, cuando subió un profeta a profetizar, un invitado, y dijo que la iglesia se iba a llenar, al contrario, se vació porque a lo poco tiempo se dividió. Y por eso yo estoy acá. Pero a mí me da miedo esas cosas. Entonces, los creyentes tenían que desechar tales supuestas revelaciones porque eran enseñanzas mentirosas. No me acuerdo qué teólogo dijo que mi experiencia no tiene que validar o invalidar las escrituras, sino que la escritura es la que tiene que validar o invalidar mis experiencias. La segunda fuente que vemos es la palabra y se refiere a un sermón, a un discurso dado por los falsos profetas. Esto, hay dos opciones. Puede ser que los profetas hayan ido a Tesalónica y le hayan dicho, sí, estuve hablando con el apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo me manda a que cambie o que amplíe este tema, ¿sí? Porque él no tuvo tiempo. También puede ser que hayan puesto su propia revelación. El Señor me dijo que, bueno, lo que el apóstol Pablo enseñó está mal, la realidad es esta. Esas dos opciones se creen que pudo haber pasado en Tesalónica. Por eso la advertencia de Pablo a su colaborador Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, de que enseñara lo que había oído delante de testigos. Porque no se olviden que en esa época la Biblia no estaba como la tenemos hoy. Entonces la enseñanza era de boca en boca. Y uno, usando al apóstol Pablo, podría decir, como que alguien venga y diga, iglesia, el pastor Esteban me dijo que hagamos tal cosa, y nada que ver. Entonces usan mi nombre para hacer algo. Eso es lo que hacían los falsos maestros en esa época. Usaban el nombre de Pablo y Pablo ni enterado. Entonces por eso Pablo sale a la cruz y le dijo, tengan cuidado. Por eso viene la tercera fuente, que es la carta, que se refiere a un informe escrito. Y en ese momento circulaban cartas supuestamente de Pablo. Cuando ustedes estudian profundamente las cartas que tenemos en la Biblia, no me acuerdo cómo se llama, pero está la parte de la teología donde se encarga de estudiar la autoría. Y hay debates sobre si, por ejemplo, 2 Tesalonicenses es o no de Pablo. ¿Qué elementos hay para reconocer que es del apóstol Pablo? Entonces, ellos tenían que saber cuál era. Los otros días estuve en el discipulado de Príncipe de Paz y dijeron algo muy interesante. Estaban hablando sobre la paternidad espiritual. Y dijeron algo muy interesante, porque los hijos de una casa son reconocidos afuera de dónde son. No hace falta hablar. Ustedes salen afuera y van a decir, por la forma de caminar, ese congrega en Jesús Salva. Cuando los escucha hablar, este es de la iglesia del Sarmiento. ¿Por qué? Porque tienen que conocer el alimento que se da en la casa. Tienen que comer lo que se da en la casa. Entonces, como circulaban, vuelvo a lo mismo, Dios me puso acá en este lugar y ustedes tienen que conocer quién soy, mi forma de hablar, mi forma de enseñar. Entonces, si un día viene alguien y dice, bueno, Esteban no pudo venir y yo voy a dar el mensaje en lugar de él, ustedes ya tienen que saber qué es lo que yo diría, por dónde iría más o menos el sermón para saber, esto me parece que Esteban no lo dijo. ¿Se entiende? Entonces, por eso Pablo sale a la cruz y les dice, tengan cuidado, ni siquiera aunque alguien les hable por carta en el sentido, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Por eso Pablo cuando termina la carta esta en el 3:17, sí, la salutación es de mi propia mano.
de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Pablo era viejito, tenía el problema de la vista, le escribía un secretario, pero él firmó la carta, diciendo, esta es mi firma, autentica que yo la escribí. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora bien, continuando. El problema que había en la iglesia era diciendo que el día del Señor había llegado. Y acá hay un tema importante. La Reina Valera traduce, está cerca. ¿Qué dice la Reina Valera contemporánea? El verso 2, que el día del Señor... 2.2, sí. Que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, una carta, que pretenda aparecer como nuevo. En el sentido en que el día del Señor está cerca. El que el día del Señor está cerca. Lo traduce, Reina Valera lo traduce está cerca. El texto griego y la Biblia de las Américas, ¿por qué cito la Biblia de las Américas? Bien, la Biblia Pellita también lo traduce correctamente, porque hay versiones que traducen literalmente palabra por palabra. Y la idea original es que el día del Señor ha llegado. Esto significa que no se trata de que está por venir, sino que, en otras palabras, los falsos maestros estaban enseñando que el día del Señor llegó. Como diciendo, el día del Señor llegó, ya está, no es que va a venir, estamos cerca, en 15 días viene, no, llegó, ahora. Entonces, el apóstol Pablo tiene que aclarar eso y decirles que no, tienen que pasar un par de cosas. Y ahí es donde empezamos, avanzamos al verso 3, porque el pasaje nos habla de la apostasía. ¿Sí? Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá, ¿quién? El Señor, sin que antes venga la apostasía. Apostasía básicamente significa deserción, rebelión militar, política y religiosa. Podría referirse a la deserción de miembros de la iglesia o del pueblo judío en contra de Dios. Pero si analizamos, si vemos los versículos 10, 11 y 12, vemos que Pablo habla de una negación a la verdad de la salvación. Como que hoy un hermano diga, ¿sabes qué? Me cansé, no voy más a la iglesia. No es que me cambio de iglesia, esta no me gusta, me voy a otra. No voy más a la iglesia, abandono la fe, me hago ateo, me hago católico, no sé. ¿Se entiende? Entonces, los falsos maestros tienen un plan definido, que el apóstol lo llama estratagema, y son trampas en su enseñanza y sirven para predicar el error. Entonces Pablo les advierte para que estén vigilantes y no sean engañados. ¿Sí? Ahora bien, me voy a detener un poco porque quiero explicarles algo sobre la apostasía y sobre la doctrina y la perseverancia de los santos. Tenemos que aclarar que todos, la Biblia dice el que esté firme, mire que no caiga. ¿No es así? Entonces todos tenemos la capacidad de ser apóstatas y debemos cuidarnos del error. ¿Qué significa ser apóstatas? Abandonar la fe. Nosotros logramos mantenernos firmes por la gracia de Dios porque Dios es el que nos sostiene. Si no fuera por la gracia de Dios, quizás ya hubiéramos desistido. Pero aún así, estando en las manos de Dios seguros, somos candidatos a apostatar en la fe. Nuestra naturaleza siempre va a tirar para el mal. Y siempre va a buscarlo. Entonces, siempre tenemos que estar dependiendo de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque podemos apostatar de la fe. Mañana puede levantarse cualquiera de ustedes y decir, la verdad, muchas gracias, iglesia, por todo lo que nos dieron, lo que me dieron, pero voy a seguir mi vida. Entonces, nunca juzguemos, nunca critiquemos, es más, ayudemos a la persona que quizás, usando esta palabra, apostató, abandonó la fe, para traerlo de nuevo.
a los pies de Cristo. ¿Amén? Bien, volviendo a nuestro tema, eso quería decirles. ¿Por qué? Porque básicamente nos puede pasar a nosotros. Mañana yo me puedo levantar y decir, bueno, el miércoles les digo, gente, muchísimas gracias por todo, Dios los bendiga. Si es que existe Dios, y me voy. Por dar un ejemplo. Entonces, volviendo a nuestro texto, vamos avanzando. Nos habla del hombre de pecado. El hombre de pecado sería responsable de la apostasía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser un líder poderoso e influyente que va a pretender tomar el lugar de Cristo. Por eso a veces se le denomina anticristo. ¿Sí? Si bien Pablo no dice anticristo, hay otros pasajes donde sí los nombran. Trata de tomar el lugar de Cristo y de guiar a la gente lejos de Cristo. Por eso es el hijo de perdición y está destinado a la destrucción. Este hombre de pecado es una personificación individual de la maldad, ¿sí? Y alejará con engaños a aquellos que ya están inclinados en contra del Dios verdadero. El verso 10, vamos a leer 2:10. Con todo engaño de iniquidad, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto nos tiene que preocupar. Es como siempre digo, estos textos me ponen a prueba porque es como siempre digo, no sabemos, nadie puede explicar cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios te llama y te da la fuerza, te regenera, te da la capacidad de responder a ese llamado. Pero algo de responsabilidad tenemos nosotros. No sé cómo explicarlo, pero es así. Entonces, ¿qué dice este texto? Como ya estaban, en su corazón en su mente estaban en contra de Dios, Dios les mandó un espíritu para que se pierdan. Eso es lo que está diciendo. Durísimo. Entonces, el hombre de pecado viene por el poder de Satanás, así como Cristo viene por el poder de Dios. Y realiza maravillas fraudulentas y falsos milagros para hacerse pasar por Cristo. ¿Sí? Entonces, el verso 4, vamos avanzando, ya, nos habla que el anticristo se caracteriza también por su abierta oposición a Dios. Pablo dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Sí? La oposición, la soberbia, dice el apóstol, que es en contra de todo lo que lleva el nombre de Dios. Sin duda, el gran desafío del anticristo será contra Dios y contra su Hijo. Pero el texto, en el griego original, nos enseña que se va a levantar contra todo lo que tiene que ver religión. No las religiones demoníacas, porque va a estar en comunión con eso, pero todo lo que tenga que ver con Cristo y la religión santa, ahí se va a oponer. Vemos también en el texto que se va a hacer pasar por Dios, sentándose en el santuario por Dios. Daniel, el libro de Daniel habla de una idolatría, ¿sí? Y esto, Daniel ve una profecía de, no me acuerdo si era 7 o 70 semanas, pero esto está en la última semana, como que esta es la parte final antes de que Cristo venga. Todavía no pasó en esta época, pero es algo que va a pasar. Entonces ya para finalizar el verso 5 nos muestra que Pablo les había enseñado en muchas ocasiones esto. Por eso pregunta, ¿no os acordé cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? En esta ocasión les recordó las cosas que demostraban que los falsos maestros enseñaban en cuanto al día del Señor. Entonces Pablo les dijo que la revelación del anticristo viene antes de la venida del Señor. Y como todavía el anticristo no se reveló, es imposible que en esa época estuvieran en el día final. En otras palabras, lo que acababa de decir en los versículos anteriores no era una novedad, sino una síntesis de la enseñanza de lo que ya había enseñado. Entonces, Pablo les enseñó la doctrina de la venida del Señor, la enseñanza a los cristianos. Entonces, el desconocimiento o el descuido de esta doctrina trae inquietud, trae amargura, trae intranquilidad, pues diciendo, ¿qué va a pasar? Ya para finalizar, vemos que la idea de Pablo es clara. La apostasía, la deificación.
el que aparezca el anticristo, la profanación del templo, son eventos únicos y inevitablemente va a pasar antes de que Cristo venga. Como claramente esto no ocurrió todavía, el día del Señor no puede haber llegado, pero nunca llegará el día de juicio para los salvos, para los creyentes. No debemos tener el juicio de ese día, porque los creyentes, como dice 1 Tesalonicenses 5:4, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Estamos esperando a que Cristo regrese del cielo y nos reunamos con Él. Buscamos al Cristo verdadero, no al anticristo. Solo quienes son olvidadizos y tengan cuidado o están engañados se arriesgan a perder la esperanza confiada y el gozo expectante del regreso de Cristo en el día del Señor. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra leída, tratada de ser explicada. Ayuda, Señor, a los oyentes. Padre Santo, tuya es la gloria. A ti te exaltamos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.